Domingo hablamos, o mejor dicho, habló el Señor a través del pastor del nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a hablar sobre la fe, que hace que sea real el nuevo nacimiento, ¿eh? Por eso que me parecía oportuno hoy volver a hablar de la fe como algo, hermano, que nos lleva a todas las cosas que tienen que ver con la bendición de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Por eso que cada día procuramos, ¿cierto?, crecer en esto que nosotros entendemos que se llama fe. En la medida que nosotros vamos creciendo, entonces más cerca quedan de nosotros las promesas de Dios. Amén. Por eso que yo quería empezar con Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cierto? Uno de los versículos quizás más importantes, ¿no?, que hay, porque verdaderamente nos aclara mucho este tema, ¿no? Por eso dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Bien, ahora vuelva nomás a reposar sobre su silla. Vuelve a reposar sobre su silla y vamos a empezar a ver esta palabra, ¿no? Yo creo que esta podríamos decir, hermano, que es la definición, ¿cierto?, de la palabra fe. Si queremos saber qué significa, cuál es la definición de la palabra, entonces siempre acudamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, el cual sería bueno que lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto?, porque son versículos claves para nuestra vida. Por eso que el otro versículo que de alguna manera sigue a colación de este es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá entonces primero vimos el versículo 1, donde vemos la definición de la palabra fe, ¿cierto? Ahí nos explica, nos define qué es esto de la fe, y acá podemos ver en este versículo el propósito de esta fe. El propósito es claro, lo que dice ahí, ¿cierto? Es para que nosotros podamos agradar a Dios. Y algo muy importante es lo que dice anteriormente, ¿no? Dice: pero sin fe es imposible. Esta palabra es muy profunda cuando dice imposible, porque para Dios no hay imposible, ¿cierto? Amén. Pero fíjese que acá hay uno, y eso no tiene que ver con Dios, sino con nosotros. Amén. Por eso que es importante, ¿cierto?, buscar cada día, ¿cierto?, atesorar esta fe, porque la única manera en que nosotros vamos a alcanzar a agradar a Dios es de esta forma. Por eso que podemos empezar a ver el tema. Yo he estado viendo algo en donde la palabra de Dios, me voy a poner el lente. Bien, yo he estado viendo la palabra de Dios, ¿cierto?, hablando de la fe, que más o menos se puede decir que hay 5 tipos de fe, ¿no? Escuche bien esto, porque me parece que va a ser importante para nuestras vidas. Hay 5 tipos de fe, la cual vamos a empezar a desarrollar. Por ejemplo, la primera fe le podemos poner el nombre la fe que salvifica. Ya vamos a ver por qué. Primero, entonces, la fe que salvifica, Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 4:16, hablando de la fe que salvifica: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bien, la fe que salvifica, entonces comenzamos con esto, porque la fe que hoy estamos hablando
todos entendemos que por la fe somos salvos, ¿cierto? Pero también tenemos que recordar que por la fe tenemos vida a la vez. Es como algo que ha venido en un mismo combo, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la salvación y también nos ha otorgado vida espiritual, ¿no? Algo que nosotros no teníamos, algo que nosotros, ¿cierto?, no poseíamos hasta que verdaderamente Cristo nos salvó. Entonces, la fe que se vivifica es muy importante para nuestras vidas. Si usted quería ir anotándolo, anótelo. La segunda fe es la fe muerta. Amén. Empezamos la fe muerta. Santiago 2:17. Estamos hablando de vida, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Bien? Esto es muy importante porque por un lado aprendemos que nuestra salvación no es por obra, sino por gracia, ¿cierto? De alguna manera acabamos de leerlo. Pero también tenemos que entender que Dios quiere que nosotros tengamos en claro en nuestro ser, en nuestra mente, cuáles son los órdenes de esto. Si bien nosotros somos salvos por fe y por gracia, también tenemos que manifestar obras que no son las que nos salvan, pero vamos a ver para qué sirven. Primera de Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, las obras, ¿cierto?, de alguna manera dan cuenta de la fe que hoy nosotros abrazamos, ¿cierto? Por eso que es muy importante, pero no, siempre entendiendo algo, no nos salvan las obras, pero sí dan cuenta de la fe que tenemos. ¿Bien? Esto es muy claro, la palabra quiere dejar claro esto porque si nosotros alteramos ese orden, vamos a creer que por lo que hagamos vamos a ser salvos, y no es así. ¿Bien? Vamos, el punto 3 ahora dice, hablando de la fe muerta, ¿no? Dice Apocalipsis 19:8. Por eso que las obras son las acciones también, definidas como las acciones. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá vemos, ¿cierto?, que la palabra acción, digamos, representa a la palabra obra. Las obras, las acciones. Es importante entender esto porque nosotros tenemos que tener obras, tenemos que tener acciones y por supuesto dice ahí justas, porque también sabemos que hay obras malas, ¿cierto? Ahí está, en Gálatas, por ejemplo, habla de las obras de la carne, ¿se acuerdan? Entonces acá estamos viendo, ¿cierto?, que las acciones, ¿cierto?, dan cuenta de estas obras. Obras, acciones, es lo mismo. Ahora bien, la fe muerta es necesario que nosotros entendamos que si nosotros decimos conocer al Señor, nos tiene que llevar esto a manifestarlo, a expresarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a expresar? Lo acabamos de decir, a través de las acciones. Nadie puede decir yo tengo fe en el Señor, de hecho el mismo Santiago lo dice, si no hago algo, si no acciono algo. ¿Amén? Por eso que es muy importante entonces reconocer esta fe y ir viendo si a nosotros de alguna manera nos está afectando algo de todo esto, ¿no? Entender si nuestra fe está viva o está muerta. Y vamos a ir viendo otros tipos de fe, como los que dice acá, el punto 3, la fe falsa ahora. La fe falsa, la cual tenemos que observar también. Dice Mateo 7, 21 al 23. Hemos visto la fe que santifica, la fe muerta, ahora la fe falsa. Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esta es la fe falsa. Y vamos a ver por qué. Porque tiene que ver específicamente, es una advertencia que nos da la palabra, con respecto al autoengaño, ¿cierto? Podemos ser engañados por nosotros mismos. Y de esto quiere la palabra que nos cuidemos. Porque usted nota en esta palabra, ¿cierto?, que estas personas no eran meros creyentes o de alguna manera religiosos comunes. Eran personas que hacían cosas para Dios, ¿cierto? Ahí habla, ¿cierto?, que echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Sin embargo, acá la palabra nos habla de que esto no era genuino, era falso. ¿Por qué? Porque había un autoengaño. Estas personas seguramente creían que lo que hacían, ¿cierto?, solamente para Dios, ¿cierto?, era el todo. Con eso agradábamos a Dios y nada más. Sin importar, ¿cierto?, lo que hiciéramos aparte de nuestras vidas. Sin importar nuestra vida, digamos, interior. Sin importar, ¿cierto?, nuestro testimonio, quizás aún cuando nadie nos ve. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿cierto? Esto sería la fe falsa porque habla de un autoengaño. Es como que nosotros mismos nos boicoteamos, ¿cierto? Boicoteamos nuestra fe y creemos, ¿cierto?, que esto nos va a llevar a agradar a Dios. Sin embargo, fíjese que es contundente lo que dice el Señor, ¿cierto? No los conoce directamente. ¿Pero cómo? Porque fíjese que la actitud de ellos, hablando de estas personas, dice que ellos, diciendo al Señor, hemos tenido fe porque en tu nombre hemos echado fuera de demonios. Ellos están diciéndole que han tenido fe al Señor, ¿cierto? Le están declarando su fe al Señor, pero el Señor le dice que esa fe a Él no le sirve. ¿Se da cuenta por qué es falsa? Porque es una fe que está engañándose a la persona a sí misma. Por eso que acá dice en Timoteo, 1 Timoteo 4:16, fíjese lo que nos enseña la palabra y nos alerta, ¿no? Dice el Señor: ten cuidado de ti mismo. Fíjese, no del diablo, ni de ningún hermano, de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quiere decir que Timoteo era peligroso? No, no era tan peligroso. Era que todo ser humano, en esencia, ¿cierto?, la esencia, la naturaleza adámica que le llaman, la naturaleza humana, está contaminada. Y no tenemos que fiarnos de nosotros mismos, porque ese es el problema. Nosotros no somos de fiar, nuestra carne, sería esa naturaleza, no es de fiarse. Nosotros no nos confiemos en este sentido, digando, bueno, yo mientras, por ejemplo, vaya por este rumbo, yo creo que está todo bien. Y me fío de eso. O por ejemplo, ¿cierto? Creo que el solo hecho de hacer cosas, eso ya me está dando la oportunidad de ponerme bien delante de Dios y tener un lugar delante de Dios. Cuando todos sabemos que esto es bueno, sin dejar de hacer lo principal, que es nuestra vida interior, ¿cierto?, con Dios. Eso donde todos sabemos que es nosotros y Dios. Nunca descuidemos esto, porque ahí sería el autoengaño que hagamos nosotros. No nos olvidemos, hermano, que el don actúa en nosotros. ¿Está claro esto? Porque alguien diga, bueno, pero si los demonios se sujetan a lo que yo le digo, quiere decir que estoy bien con Dios. Y esto no es así. No es totalmente así, digamos. Los demonios se podrán sujetar. Yo había escuchado a un hermano que me decía que como él se había llevado a una gente a visitar a un hermano, dicen, ha sido pastor antes, y lo visitan a este hermano, dos ancianos, dos viejitos, podemos decir así. Y dice, yo lo llevé, me dice, y yo no sabía, dice, cuando ellos suben el auto, me dice, para volverse conmigo,
Dice, ¿y qué le dijo ese pastor? No, dice, pastor vino, nos oró, dice, y bueno, y la secretaria dice, nos cobró 300 pesos cada uno. Así. Por eso. Y dice que ellos le tienen fe a este hermano. Y usted dirá, pero ¿cómo es? ¿Dios puede actuar? Sí. Si usted conoce la palabra, se da cuenta que Dios puede actuar, porque acá lo estamos viendo. Porque es el don que actúa. En cierta ocasión, me acuerdo que en los años que aprendíamos también en Córdoba, nos explicaban que supo haber un pastor, un hombre de Dios, que por alguna razón u otra se fue descuidando de la fe, porque de eso se trata todo esto, y dice que llega a la iglesia a ministrar a veces borracho. Dice que era algo tan visible al último que, sin embargo, lo curioso, por eso le cuento esto, era que cuando él oraba por las necesidades espirituales y las enfermedades, Dios sanaba. Dios sanaba a través de él. Entonces, en los que veían esto, se generaba como una confusión. Y decían, pero al fin y al cabo, ¿quién es que sana? ¿Dios o el diablo? Llegaban a dudar hasta que era, por si era Dios. Era Dios. Porque Dios no se niega a su palabra, dice la Biblia. Porque el don sigue actuando en la persona. Pero después, ahí dijo Jesús, yo no los conozco. ¿Cierto? Ahí habla de que por esa razón, ¿cierto? Lo que estamos mirando es importante, porque yo creo que cada día tenemos que luchar contra esto, contra el engaño, que a veces no solamente viene de afuera, dice que también nace de nosotros mismos, el engaño. Bien, dice también la palabra Mateo 16, agregando algo más a esto, dice, Mateo 16, 6, perdón. Me fue el 16. Bien. Y Jesús les dijo, hablando de todo esto, ¿no? Mira, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hablando sobre las falsas doctrinas, en este caso, ¿no? La levadura representaba eso, las falsas doctrinas, que ya han estado siempre las falsas doctrinas. Cuando se transforma en una falsa doctrina, lo que parece ser algo verdadero. Cuando, ¿cierto?, las personas que ejercen esa doctrina no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estas personas, ¿por qué estos ancianos o quién sabe cuánta gente más está siendo engañada? Por la sencilla razón de que cuando esta persona les imparte algo espiritual, ellos reciben. ¿Cierto? Ellos reciben y dicen, bueno, si recibimos, debe ser que está todo bien, debe ser que esta persona es de Dios. De hecho, es conocido como el varón de Dios. Si se dan cuenta. Conocido como el varón de Dios. Entonces, claro, por esa razón, ¿cierto? El Señor dice que nos guardemos, que estemos atentos de quienes pueden venir a nuestras vidas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con cosas que parecen de la fe, pero cuando uno las examina no son tan así. Amén. Por eso es que estamos viendo esto. Bien, el último versículo que dice esto es Marcos 8:15, que más o menos dice lo mismo, pero agrega una cosita más. Y él les mandó diciendo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes en ese tiempo. Herodes también en aquel tiempo era un falso Cristo, podríamos decir. Era una persona que había hecho en su séquito, ahí en el gobierno de aquel tiempo que él gobernaba, había hecho una religión, el cual, por supuesto, el centro de esa religión era él. Entonces, el Señor advierte de esto a sus discípulos, diciéndole, miren, tengan cuidado de los fariseos, tengan cuidado de los saduceos, tengan cuidado de Herodes, porque estas personas, si se descuidan, las pueden engañar. ¿Cierto? Es importante entender, hermano, que nosotros, si bien estamos seguros en Cristo, pero tenemos que saber que esa seguridad está basada en lo que nosotros vamos entendiendo de Dios. Amén. Por eso también dice la palabra en otra parte,
que en los últimos tiempos iba a ser tan grande el engaño, que iba a estar tan camuflado el engaño, que si aún ni se fuera posible, ¿a quién iban a engañar? A los escogidos. Quiere decir de que no es para, digamos, para no tenerlo en cuenta, ¿no? Sino que es para que estemos atentos. Bien, ahora viene la cuarta fe, la fe examinada se llama. La fe examinada. Segunda de Corintios. Vamos a comenzar con Primera de Corintios. Primera de Corintios 11:31. Estos son los diferentes enfoques que hay en la palabra de la fe. Primera de Corintios 11:31, ahí está. Bien, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el que sigue, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es muy importante entonces, ¿cierto?, examinarse por las dudas, ¿vio? Por las dudas. No sea que estemos incurriendo en un engaño. No sea que nos confiemos, ¿cierto? Y digamos, bueno, yo estoy tan bien con el Señor, yo estoy seguro que estoy bien. Pero ¿qué dice la palabra? Que nos examinemos, que observemos qué es lo que verdaderamente, bueno, ¿cómo nos podemos examinar? Sería, vamos a ir a lo práctico, ¿cierto? El tiempo que pasamos con el Señor, cuánto tiempo le damos al Señor, cómo estamos reaccionando ante los problemas, ¿cierto? Como si reaccionamos de una manera ante los problemas, reaccionamos de la otra. Y si reaccionamos de una manera que a nosotros no nos agrada, bueno, tendremos que seguir trabajando en el asunto, ¿cierto? Muchas veces algún hermano ha dicho, sí, yo estoy orando, pero cuando me dicen algo que no me gusta, exploto en ira. Y parece ser que lo que estoy haciendo no da resultado. Y bueno, lo bueno de esto es examinarse, entre los tantos ejemplos que podemos poner, ¿no? Es examinarse y seguir trabajando en el asunto. Seguir buscando al Señor, específicamente si es el problema, suponiendo que es el problema, mira Señor, yo te ruego, controla mi ira, yo soy una persona iracunda, bla, bla, todo lo que el Señor ponga en ese momento que nosotros podamos decir, y así con cada cosa que sabemos nosotros que está mal, en nuestro carácter, ¿sí? Somos personas intolerantes, a veces somos personas, o somos demasiado tolerantes, todo eso, todos los extremos son malos, ¿se dan cuenta? Somos demasiado tolerantes y bueno, pecamos por eso, somos demasiado intolerantes, pecamos por eso. Por eso Dios tiene que seguir trabajando nuestro carácter cada día. Se tiene que ir forjando el carácter de Cristo. Cristo fue una persona perfecta, ¿cierto? Como ser humano, fue perfecto, por supuesto, y como Dios, súper perfecto, porque Dios, pero como ser humano fue perfecto, porque supo tolerar cuando tuvo que tolerar y supo tomar decisiones porque así el Espíritu lo estaba, y ese es el carácter de Dios. Por eso que tenemos como ejemplo a Él, ¿cierto? Bien, 2 de Corintios 13:5, hablando de esto, ¿cierto? Ya estamos terminando. Dice, 2 de Corintios 5, examinad a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ven lo que estamos hablando? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Todo esto dice el apóstol Pablo a la iglesia. Que se probaran, que no se probaran con otra persona, que se probaran con ellos mismos. O sea, no, yo al lado de este soy mejor, entre comillas. No, ese tipo de prueba no. La prueba que tiene que ver con nosotros mismos, como dije recién, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo reaccionamos ante diferentes cosas que nos van pasando. Entonces de ahí vamos sacando una conclusión, y yo que es fiel, hermano, no voy a permitir que nos engañemos, sino que tomemos carta en el asunto. Lo importante también, hay algo muy importante, es saber reconocer las cosas.
¿cierto? Es saber reconocer cuando hay una falencia en el carácter, cuando hay algo que está, de que quizá hemos nacido, ¿cierto? Y nos damos cuenta que a veces nos esforzamos y eso está, a veces hay tiempo que mengua, hay veces que hay tiempo que se vuelve a fortalecer eso, pero lo importante es que nosotros, ¿cierto?, jamás neguemos esto. Si hay un problema en nuestro carácter, si hay algo malo, no lo neguemos, porque si nosotros lo negamos, difícilmente Dios pueda obrar, ¿cierto? Difícilmente Dios pueda obrar, porque Dios nos manda a examinarnos, porque Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta del engaño, no que Él venga, ¿cierto?, y nos diga, che, que están engañando, mira, fíjate. Quiere que nosotros mismos aprendamos eso. Está muy lindo lo que dice acá, continuación de esto, ¿no? Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que vosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Amén. O sea, aún en vicisitudes, ¿sí?, seguir el camino. Claro, el examen, ¿no? El examen que tenemos que tener para poder ser algo, por algo el Señor mira que cree estar firme, también tiene relación con esto. El que cree estar, cuando la persona cree que está firme, porque ahí cuando dice cree, está hablando de un engaño posiblemente. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice. Porque parece contradictorio lo que dice, ¿no? El que cree estar firme, mira que no caiga. ¿Por qué? Porque puede haber un engaño. Entonces el enemigo nos engaña haciendo creer que estamos firmes, y cuando menos nos descuidamos, va y nos pone la traba. Y allá vamos. ¿Va? Más hay una bajadita para abajo, no para nadie. Solamente el Señor nos para en algún momento. Pero esa es la idea, ¿cierto?, que estamos teniendo respecto a esto. Bien. La quinta fe es a la que creo que apuntamos todos, la fe genuina. La fe genuina. Segunda Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bueno, ¿no? Toda una enseñanza, toda una tarea, ¿no?, todo un trabajo, porque dice la fe, fíjese, no fingida. Quiere decir que se puede fingir, ¿cierto? Se puede fingir muchas cosas en nuestra vida. Ahora, la idea es, ¿a dónde nos lleva a fingir? ¿A qué lugar nos lleva? A hacernos ver algo que nosotros no somos. A ningún lado, porque la palabra dice que a la corta o a la larga se va a ver. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser sabios, porque si nosotros, por ejemplo, ahí viene el engaño, decimos, bueno, total, en definitiva, puedo salir con esto porque nadie me está viendo, ni los hermanos me están viendo, ¿cierto? Puedo salir, pero ¿a dónde nos lleva eso? Al dolor, a la angustia, porque finalmente Dios, que nos ama, nos va a parar, nos va a poner un freno. Y eso a veces hasta va a ser manifiesto a todos, de que Dios ha tenido que tomar un freno con nosotros porque no entendíamos esto. Por eso que es muy importante la fe genuina, la cual, fíjese que si es genuina, que no tiene que ver con perfecta, sino genuina, significa sincera. Como bien dice esa alabanza de Rabito, ¿no? ¿Qué pide Dios? Sinceridad, que es lo que pide Dios para su pueblo. ¿Se acuerdan? Eso significa la fe genuina, no perfecta, porque nadie es perfecto. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero sí podemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Entonces va a suceder algo maravilloso si esto es así. Va a suceder que nuestra fe, aún imperfecta como es, la vamos a poder seguir transmitiendo a nuestra generación. Como dice la palabra que hemos leído. Habitó primero en tu abuela. Pasó después a tu madre y ahora está en ti. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la promesa se cumple cuando nosotros llegamos a este punto en nuestras vidas?
entender que ser genuino es eso, buscar agradar a Dios con nuestra sinceridad. Y si hubiere todas estas cosas que hemos mencionado, vamos a Dios, vamos a Dios. Allí le planteamos nuestra situación, le planteamos: Señor, mire, yo sé que esto está mal, este hábito que tengo, esta costumbre o este pecado en particular está mal. Tu palabra me enseña eso, y que vos has dispuesto a ayudarme si yo soy sincero. Sí, por eso que se habla de una fe genuina, como dice acá. Fíjense, la fe genuina generalmente siempre va a obrar en la obediencia a la palabra de Dios. Romanos 16, 26, y ya estamos llegando a la parte final. Romanos 16, 26, la fe genuina está asociada con la obediencia, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La obediencia, sumada a la sinceridad que tenemos que tener. Entonces, como bien lo decía el pastor, muchas oportunidades ha tenido a lo largo del tiempo, siempre nos enseñó algo que de verdad hace mucho que no lo repite, pero tiempo allá repetía, y se decía obediencia, fe y obediencia es igual a bendición. ¿De acuerdo, pastor? Cuando hagamos el libro, cuando tengan que anotar eso, su autoría. O sea, no hay otro que lo haya dicho. Así que lo vamos a anotar bien, pero va a quedar para la posteridad. Ahí lo ponemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a un libro. Porque tenemos anécdotas para contar, me metieron por allí, ¿no? A todos estos años. Bien. Bien. Yo le pedí a la historia que se acuerden. ¿Se la acuerdan? Gloria a Dios. Fíjese, el último versículo dice Hebreos 5:9. La importancia que tiene la obediencia, ¿no? En medio de tantas imperfecciones que podemos ser obedientes. Dice: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aclara la palabra. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 dice, confirmando todo esto, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, y eso es lo que dice, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios, hermano, siempre está allí presto para que nosotros podamos, a través de la Escritura, podamos entender. Acuérdense que hemos visto 5 clases de fe, ¿cierto? De las cuales hay 2 que son las que tenemos que tener muy en cuenta, que es la fe muerta y la fe falsa. Después las otras fe están asociadas con lo que nosotros podemos seguir, digamos, reteniendo nuestra vida, ¿no? Pero contra estos 2 tipos de fe tenemos que tener cuidado. Acuérdense que el Señor fue claro cuando Él dijo que no era cuestión de tener solamente fe, porque fe puede tener cualquiera. Y cuando digo cualquiera, hasta los demonios tienen fe. Jesús dijo: al que cree en mí, como dicen las Escrituras. Porque Él estaba viendo que había gente que creía en Él, pero no conforme a las Escrituras. Por esa razón es que las Escrituras son necesarias conocerlas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser librados de todo engaño. Lo último que anoté acá, que dice: la fe es una actitud interna que se puede ver en lo externo. La fe es una actitud, la obra una acción. Amén. Hemos cerrado la charla de hoy, la reflexión.